Se nos pide que identifiquemos cada uno de los siguientes números como racionales o irracionales. Comencemos definiendo números reales. Los números reales son números que aparecerían en la recta numérica, y todos los números reales son racionales o irracionales. Los números racionales son números que se pueden escribir en forma de a sobre b con a y b como enteros, b no igual a 0. En forma decimal, los números racionales terminan o se repiten. Por otro lado, los números irracionales son números que no se pueden escribir en forma de a sobre b, con a y b como números enteros. En forma decimal, los números irracionales no terminan y no repetir. Mirando las notas anteriores, para ver ejemplos de números racionales, observe aquí que tenemos dos fracciones que se ajustan a la forma de a sobre b con a y b como enteros. Aquí tenemos el conjunto de enteros que son racionales porque pueden escribirse en forma de a sobre b donde el denominador sería 1, o podemos decir en forma decimal, enteros. 0.4 es un decimal final o decimal que se detiene. 0.3 con una barra sobre los 3 indica las 3 repeticiones, y por lo tanto es racional. Y finalmente tenemos la raíz cuadrada de 16, que se simplifica perfectamente a 4, y sabemos que 4 es racional. Mirando los ejemplos de los números irracionales, aquí tenemos la raíz cuadrada de 5, que podemos ver como un decimal no termina debido al punto a la derecha, lo que significa que los dígitos continúan para siempre, pero ninguno de ellos se repite, lo que hace que la raíz cuadrada de 5 sea irracional. De hecho, cada vez que sacamos la raíz cuadrada de un número, y el radicando o número debajo de la raíz cuadrada no es un cuadrado perfecto, será irracional. Pi es irracional porque como decimal no termina y no se repite. Y lo mismo para este decimal aquí. Volviendo a nuestro problema, el primer número es 0.29. Que es un decimal que se detiene o un decimal final, lo que significa que 0.29 es racional. 0.29 es igual a 29/100. Que como fracción es igual a 29 sobre 100. Que muestra que el número se puede escribir en forma de a sobre b con a y b como enteros. Luego tenemos el decimal 0.816 con una barra sobre el 1 y el 6, que indica que el 1 y los 6 se repiten indefinidamente. Debido a que tenemos un decimal periódico, el número es racional. Si fuera a expandir el decimal, esto es igual a 0.8. Y luego el 1 y los 6 se repiten, así que tenemos 16.161.616 para siempre. El siguiente número es un decimal, no termina debido al punto, pero ninguno de los dígitos se repite, debido a que tenemos un decimal sin terminación, sin repetición. El número es irracional. El siguiente decimal tampoco termina debido al punto, y aunque la parte decimal parece tener un patrón, tenemos 515.115.111. Ninguno de los dígitos se repite de la misma manera y, por lo tanto, este decimal no termina ni se repite, es irracional. Una vez más, aunque hay un patrón aquí, no hay forma de expresar el decimal usando una barra, y por lo tanto decimos que no se repite. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 81. 81 es un cuadrado perfecto porque es igual a 9 al cuadrado. La raíz cuadrada de 81 es igual a 9, y 9 es racional porque se puede escribir como una fracción con un denominador de 1, o como decimal termina. La raíz cuadrada de 81 es racional. Y finalmente tenemos la raíz cuadrada de 17. 17 no es un cuadrado perfecto. Esto no se simplificará perfectamente y, por lo tanto, como decimal no terminará y no repetir. La raíz cuadrada de 17 es irracional. Si miramos esto más de cerca, la raíz cuadrada de 17 será menor que la raíz cuadrada de 25, donde 25 es un cuadrado perfecto, y la raíz cuadrada de 17 será mayor que la raíz cuadrada de 16, donde 16 es un cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces la raíz cuadrada de 17 está en algún lugar entre 4 y 5, pero va a ser irracional.
Para convertir a un decimal, necesitaría usar una calculadora, y vamos a seguir adelante y mostrarlo. Si ingresamos la raíz cuadrada de 17, la calculadora está redondeando, por lo que este decimal no termina, pero podemos ver en los dígitos que no se repite, lo que muestra que es irracional. Espero que hayas encontrado esto útil.